Bueno, pues buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy en la sede de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Ya sabréis a estas alturas que septiembre es el mes del cáncer sanguíneo, un mes en el que se celebran diferentes efemérides de la hemato-oncología y en el que queremos dar visibilidad a enfermedades como la leucemia, los linfomas o el mieloma múltiple. Gracias a los avances en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, pues se ha avanzado mucho y hay muchos que antes no eran tratables y ya son tratables y otros que incluso son curables, ¿no?, a estas alturas. Pero para seguir avanzando necesitamos datos actualizados que nos ayuden a planificar mejor los recursos sanitarios y a ofrecer la mejor atención posible a nuestros pacientes. Por eso hoy presentamos el informe Las cifras del cáncer sanguíneo en España, proyecciones de incidencia para 2026 y estimaciones de supervivencia, elaborado por el Grupo de Cáncer Sanguíneo de la Red Española de Registros de Cáncer, Hemato-Redecan. Este documento ofrece una radiografía muy precisa de la situación actual y futura de estas enfermedades en nuestro país y es la segunda edición que publicamos y que esperamos pues sea de interés para todos vosotros. Hoy nos acompañan 5 expertos que presentaré a continuación. Y habrá una mesa de debate al final en la que pues comentaremos, podréis hacer preguntas y podréis hacer todas las preguntas que queráis. En definitiva, para comenzar vamos a hacer una presentación de unos 20 minutos aproximadamente a cargo de Rafael Marcos Grajera, que es el coordinador del Grupo de Investigación Hemato-Redecan del ICO Girona. Y luego nos sentaremos para debatir, pues cada uno que dé sus impresiones sobre estas cifras y debatir al final con los periodistas. Así que adelante, Rafael. Gracias, Jorge, y gracias a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia por la invitación a presentar los datos del cáncer hematológico, las proyecciones de incidencia para el 2026. Como ha comentado Jorge, ya es la segunda edición. Este es el documento que se acabó ayer y que en la nota de prensa con el código QR lo podéis localizar en la web de la Sociedad Española de Hematología. ¿De dónde salen los datos para hacer las estimaciones del 2026? Pues los datos salen de los registros poblacionales de cáncer que existen en la actualidad en España y que son estos. Como podéis ver, los registros poblacionales de cáncer de todas las edades son estos 15 registros poblacionales de cáncer que cubren 15 provincias en España y que cubrimos aproximadamente el 25% de la población española. O sea, no tenemos una cobertura global de toda España. Este Redecan en el 2015 se reconoce como un sistema de información de interés para el Sistema Nacional de Salud y desde hace 2 años hicimos un convenio de colaboración también con el RETI, que el RETI es el Registro Español de Tumores Infantiles y como sabéis el RETI es un registro multihospitalario, no tiene las mismas características que los registros poblacionales, pero con un estudio que hicieron sobre la exhaustividad del RETI vieron que había 6 provincias que tienen una cobertura prácticamente del 100% de los casos y por lo tanto se consideran también como un registro poblacional y estas 6 provincias, que da la casualidad que son de las más pobladas de España como Madrid y Barcelona, también están incluidos en este informe, en estos datos para hacer las estimaciones. Y teniendo en cuenta la población de los tumores infantiles, de niños de 0 a 14 años, sí que aumentamos la cobertura poblacional y llegamos a un 65% de la población española, pero solamente de niños entre 0 y 14 años. De población general, de todas las edades, cubrimos el 25%. A razón de una pregunta que me envió Alba ayer sobre un periodista que me preguntaba en concreto por qué es importante tener un registro de cáncer hematológico en España. Y entonces, buscando diapositivas y tal, encontré esta que yo creo que es importante. Resumen, ¿por qué es importante tener un registro poblacional de cáncer? La información que deriva de los registros poblacionales de cáncer, que son los indicadores de incidencia y supervivencia a nivel poblacional, tienen diferentes objetivos. El primer objetivo es evaluar la carga de la enfermedad en una población bien definida. ¿Vale? Esto no lo puede hacer, por ejemplo, un registro hospitalario porque tiene información solamente de los pacientes que ven en el hospital. No lo podemos obtener por ejemplo, de la información de los ensayos clínicos. Por lo tanto, solamente el registro poblacional de cáncer evalúa la carga que tiene la enfermedad en la población.
en este caso España. Con esta información es básica para el control del cáncer, la vigilancia del cáncer, y esta información guía acciones sobre el control del cáncer. Como ha comentado Jorge, la planificación sanitaria, ¿no? ¿Cuántos linfomas no Hodgkin se diagnostican en España? ¿Cuántos hematólogos necesitamos para tratar estos pacientes? ¿Vale? Y también con esta información que crean evidencia podemos evaluar las medidas de control del cáncer, ¿no? Si se incorporan nuevos tratamientos, podemos evaluar cómo ha evolucionado el pronóstico de estas enfermedades con los nuevos tratamientos. Y otro objetivo importante de los registros poblacionales de cáncer es que podemos hacer investigación con estos datos, ¿vale? Por ejemplo, en epidemiología, no en hematología en concreto, pero por ejemplo en otros cánceres, investigar cuáles son los factores de riesgo de los cánceres, de los tumores sólidos, ¿no? Y con los datos de los registros poblacionales de cáncer nos permite hacer este tipo de estudios. En concreto, la información que hemos utilizado, como he comentado anteriormente, son todos estos registros poblacionales. El periodo que hemos analizado es del 2009 al 2018. Como comentario, ya sé que son un poco desfasados, pero tengo que decir que los registros siempre vamos con unos años de retraso hasta que tenemos cerrado el año en concreto en incidencia, están validados los datos, están consolidados y los podemos publicar, ¿vale? Hasta que no estamos seguros de esto, no podemos analizar y hacer públicos los datos de incidencia y de supervivencia. Como ha comentado Jorge, en el 2021 y en el marco de REDECAN, que es la Red de Registros de Cáncer Poblacionales, se creó un estudio colaborativo que era Hemato-REDECAN. ¿Vale? Es mi línea de investigación analizar la epidemiología del cáncer hematológico en España teniendo en cuenta las últimas clasificaciones de la OMS. Os tengo que decir que codificar y registrar la hematología siempre ha sido muy difícil en los registros poblacionales de cáncer, sobre todo por los cambios en las clasificaciones que han habido. Por lo tanto, hasta hace 2-3 años no teníamos información ni de la incidencia ni de la supervivencia de los diferentes subtipos de cáncer hematológico. Sí que teníamos información de grandes grupos como el linfoma no Hodgkin, el linfoma de Hodgkin, el mieloma, las leucemias en global, pero entrar en detalle en subtipos no teníamos información hasta que no creamos este grupo de trabajo de Hemato-REDECAN. Posteriormente, a raíz de un congreso, contactamos con la Sociedad Española de Hematología y decidimos hacer un convenio para poder elaborar cada año estos datos y presentarlos a la comunidad científica y a la población. Con las estimaciones para el 2026, el número de casos hematológicos que se espera que se diagnostiquen en el 2026 serán 27.929, o sea, 28.000 pacientes con un cáncer hematológico. En su conjunto, en España, suponen el quinto cáncer más frecuente. Como veis, esas serían las estimaciones que tenemos para España, que hago un poco de trampa porque son estimaciones del 25, porque del 26 todavía no están elaboradas, hasta el 4 de febrero no se presentan las estimaciones del 2026, pero cambian poco y son comparables las estimaciones que hacemos nosotros de cáncer hematológico con la de los cánceres sólidos. En su conjunto suponen el quinto tumor más frecuente, sumando linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin, mieloma, leucemias, neoplasias mieloproliferativas y síndromes mielodiesplásicos. El total de cánceres que se estima que en el 2025 se diagnosticarán serán aproximadamente 296.000, por lo tanto, los cánceres hematológicos suponen el 10% de toda la carga de cáncer en España. Ahora os voy a presentar clásicamente en la clasificación de la OMS desde la Real, esto me lo dirá Lana Torre, que es clínica, o el Armando, ¿no? A partir del 94, 95, aparece la Real, la clasificación de la OMS, y parece que es como más fácil en los registros poder codificar y tener información más específica de este tipo de tumores. La clasificación de la OMS recomienda separar esta información en función del linaje de las células que originan el tumor y separan tres grandes grupos: las neoplasias linfoides con sus subgrupos, las neoplasias mieloides y la cistiocitosis. En resumen, de estos 28.000 casos nuevos de cáncer hematológico,
predominan las neoplasias linfoides, que suponen aproximadamente el 70%. Esto no ha cambiado a lo largo de los años, esta distribución es muy constante y las neoplasias mieloides suponen un 31% de todos los tumores hematológicos. Y la histiocytosis es muy poco frecuente, difícil de registrar y de codificar y suponen solamente un 0,3%. Como podemos ver en el periodo que hemos analizado desde el 2009 al 2018, el cáncer hematológico, su incidencia se mantiene estable, ¿vale? Yo creo que este es un mensaje que es importante recabar, ¿vale? Tanto en los hombres como en las mujeres. Aquí tenéis una tabla que es difícil de digerir, pero están todos los números por cada subtipo y podemos ver que, por ejemplo, de los linfomas no Hodgkin, el grupo clásico, si sumamos los de células B, no sé si puedo... Bueno, si sumamos los de células B y los de células T, aproximadamente el número de linfomas no Hodgkin que se esperan para el 2026 es de 17.000 casos. Que he visto alguna noticia por ahí, ¿no?, del número de casos y que se aproxima bastante a las estimaciones que hemos hecho para el 2026. Si entramos en detalle en las neoplasias linfoides, las patologías más frecuentes son, en primer lugar, el linfoma difuso de células B grande, que se diagnosticarán en el 2026 4.085 casos. Tengo que decir que desde el punto de vista estadístico son estimaciones, ¿vale? Y no son datos observados, por lo tanto, y son estimaciones a partir del 25% de la incidencia en la población española. Son números, que damos un número en concreto, pero tienen un intervalo de credibilidad, ¿vale? Que no es que vaya a ser exacto que en el 2026 se vayan a diagnosticar 4.085, ¿no? Porque son proyecciones de la población que el Instituto Nacional de Estadística te dice que habrá en el 2026, que también puede variar y puede cambiar, y por lo tanto son estimaciones, no son observaciones reales. En segundo lugar estaría el mieloma múltiple con 3.600 casos, en tercer lugar el linfoma folicular con 2.650 casos, en cuarto lugar la leucemia linfática crónica, en quinto lugar el linfoma de la zona marginal. Todos estos de fenotipo B, de linfocitos B, y después estarían los de linfomas no Hodgkin de células T, que estarían en sexto lugar y que se estima que se diagnosticarán 1.357 casos en el 2026. En esta gráfica o en esta figura podemos ver en función la media de edad en el diagnóstico. Vemos que el primer grupo son las neoplasias, las leucemias linfáticas agudas. Vemos que la media de edad son jóvenes, aproximadamente 30 años, y la circunferencia supone la proporción que suponen de todas las neoplasias linfoides. Por lo tanto, las neoplasias, las agudas suponen un 3,4% de todas las neoplasias linfoides. Las de células B maduras son las más frecuentes y suponen un 78,1%. Y vemos que la media de edad, me cuesta, no sé si hay puntero. Es que no veo la... Vale. Y suponen, la media de edad son pacientes entre 60 y 70 años, de la patología más frecuente. Luego estarían los linfomas de células T, que son un poquito más jóvenes, y que en los linfomas de células T suponen un 6,2%. Luego estarían los linfomas... ¿Es aquí? Sí. Pero tampoco... No. Bueno, es igual. Ya lo hago con el ratón. Aquí, vale. Sí. Y luego la pantalla, vale. Vale, muy bien. Luego estarían los linfomas de Hodgkin, que también son los pacientes con una media de edad en el diagnóstico más jóvenes que el resto de patología linfoide, entre 40 y 50 años, y que suponen el 8,5% de todas las neoplasias linfoides. Y luego estarían aquellos que he comentado con la doctora Ana Torrent antes, que son aquellas inespecíficas. Sabemos que tiene un linfoma o sabemos que tiene una leucemia, pero no sabemos o no tenemos información suficiente para poder categorizarla, y que siguen habiendo, ¿vale? Como característica, este grupo cada vez va bajando más, como veremos luego en las tendencias, pero sigue habiendo casos, sobre todo pacientes mayores, que no tenemos estudios que nos digan exactamente qué tipo de patología hematológica es. Aquí estarían las tasas de incidencia, como
se corresponde, las más frecuentes serían los linfomas no Hodgkin de células B, ¿vale? Que es una tasa de incidencia, es el número de casos por 100.000 habitantes de año, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros queremos estimar en una población que no sabemos cuál es la incidencia, podemos coger la incidencia que tenemos para España y sabemos que en 100.000 habitantes vamos a diagnosticar 34 casos de linfoma no Hodgkin de células B, ¿vale? Es como hacer una regla de 3. Si en 100.000 se esperan que se van a diagnosticar 34, en 1.000.000 es multiplicar por 10, ¿vale? Es una regla de 3. Para esto sirven las tasas de incidencia. Y aquí tenemos el porcentaje de cambio anual. Un porcentaje de cambio anual alrededor del 0 quiere decir que la patología es prácticamente estable. Y como podéis ver, casi todas las patologías, su intervalo de confianza enganchan al 0, por lo tanto, prácticamente todas las patologías de neoplasias linfoides se mantienen estable, excepto las que están por debajo de 0, que es un incremento negativo, que quiere decir que están disminuyendo, que es lo que he comentado anteriormente. Las neoplasias linfoides inespecíficas cada vez tenemos menos, porque cada vez se diagnostican mejor, ¿vale? Y no solamente por parte de los clínicos, sino también por los documentalistas que trabajamos en los registros o epidemiólogos, podemos codificar mejor esta patología o la conocemos mejor. La hematología, tengo que decir que siempre ha sido muy difícil de codificar bien en un registro poblacional de cáncer. ¿Por qué os explico los porcentajes de cambio anual? Porque, como he dicho anteriormente, los datos llegan hasta el 2018, estamos haciendo estimaciones para el 2026, tenemos que tener en cuenta esta patología, si está aumentando, es estable o está disminuyendo para hacer la proyección al 2026. Por lo tanto, estos datos son útiles para hacer las estimaciones del 2026. ¿Qué llama la atención? Aparte de que están disminuyendo los linfomas, las neoplasias linfoides inespecíficas, es lo que me llamó la atención cuando vi la gráfica, es el aumento de los linfomas de células T, sobre todo en las mujeres. ¿Vale? Que, no sé, después lo podemos comentar con los expertos clínicos, a ver si tienen alguna hipótesis, porque me sorprendió que en global aumenta el linfoma de células T. En hombres es prácticamente estable, pero en la mujer sí que es estadísticamente significativo porque el intervalo de confianza no engancha el 0. Vale. En resumen, y pasamos a la supervivencia, vemos que la supervivencia de las neoplasias hematológicas en su conjunto es del 63% en hombres y en mujeres. Vemos que en los hombres la supervivencia a los 5 años, cuando hablo de supervivencia siempre hablo de la supervivencia de 5 años, es de prácticamente del 60%, y en la mujer es mejor la supervivencia, que es del 67%. Como vemos, la supervivencia depende de la edad. Vemos que aquí tenemos la supervivencia por grupos de edad. En pacientes jóvenes la supervivencia es muy buena, del 86%, y a medida que el paciente tiene más edad, esta supervivencia está disminuyendo y baja al 43% cuando se le diagnostica al paciente de mayor de 74 años. Otra información, esta información que veis aquí está sacada de las infografías que hemos elaborado de cada patología y que la Sociedad Española de Hematología está haciendo difusión en las redes utilizando la información de las infografías. Las infografías es un resumen de todos los indicadores epidemiológicos, tanto de incidencia como de supervivencia de cada patología. Yo, como tengo 20 minutos, no me voy a extender en cada patología, sino que voy a hablar en plan general. Otro dato buena noticia es que la supervivencia, hemos analizado cómo ha evolucionado en el tiempo, la tendencia de la supervivencia, y hemos analizado 2 periodos, 2 quinquenios. El primer quinquenio, que va desde el 2009 al 2013, y el segundo quinquenio del 2014 al 2017. ¿Por qué nos quedamos en el 2017? Pues porque tenemos que hacer un seguimiento de los pacientes mínimo de 5 años para saber si la supervivencia a los 5 años, ¿vale? Entonces vemos que hay un aumento de un 62% a un 64%. Este aumento supone un 2,3% de mejora en el pronóstico de las neoplasias hematológicas en su conjunto. Luego os presento también datos de las 2 más frecuentes, de las 2 neoplasias linfoides más frecuentes, que es el difuso de célula grande. Hemos dicho que se diagnosticarán 4.085
la tasa será de 7 casos por 100.000 habitantes y año, y vemos que sí, que en este caso del linfoma ha habido un aumento estadísticamente significativo de la incidencia del linfoma B difuso de célula grande, de 1,83% anual. Aquí tenéis los datos en hombres y en mujeres y vemos que la incidencia por grupos de edad es muy poco frecuente en niños, en edad infantil, y la incidencia va aumentando a tener un máximo de incidencia en los pacientes por encima de 74 años. La supervivencia del linfoma difuso de células B grandes en España es del 59,4%, que es de todo el periodo, del 2009 al 2017, mejor en la mujer que en el hombre, y vemos que también esta supervivencia baja en función de la edad. Pasa del 82% en pacientes jóvenes a un 40% en pacientes por encima de 74 años. Ha habido también una evolución positiva en el pronóstico de esta patología. Hemos pasado de un 58% de supervivencia en el primer quinquenio a un 60%, que supone un aumento de un 1,9% estadísticamente significativo. En cuanto al mieloma, el número de casos que se estiman que se diagnosticarán en el 2026 es de 3.600 casos, con una tasa de 6,7 casos, mucho más frecuente en el hombre que en la mujer. Esto ya es constante en todos los datos que vamos proporcionando, y prácticamente se ha mantenido estable en el periodo que hemos analizado entre el 2009 y el 2018. Vemos que prácticamente no existe en edades jóvenes y que la incidencia va aumentando a medida que aumenta la edad, para el pico de incidencia en los pacientes por encima de 74 años. ¿Cuál es la supervivencia del mieloma múltiple? En ambos sexos, hombres y mujeres, es del 49%, mejor en la mujer que en el hombre. Vemos también que depende de la edad del paciente en el momento del diagnóstico, que de una supervivencia de un 85% en pacientes jóvenes baja a un 32%, y ha habido también un aumento importante en la supervivencia, la tendencia a la supervivencia, que ha pasado de un 46% a un 53%, con un aumento de un 6,7% en la supervivencia entre estos dos quinquenios que hemos analizado. Si pasamos al otro gran grupo de neoplasias hematológicas, que son las neoplasias mieloides, las más frecuentes, he puesto las 3 más frecuentes, porque aquí hay varios grupos, son las neoplasias mieloproliferativas, con aproximadamente 3.000 casos, los síndromes mielodisplásicos, con 2.000 casos, y en tercer lugar, la leucemia mieloide aguda, con 2.030 casos. Aquí lo mismo que os he puesto anteriormente, la media de edad y la proporción que supone cada patología. Vemos que las neoplasias mieloproliferativas se diagnostican aproximadamente con una media de edad de 65 años y suponen el 36,3% de todas las neoplasias mieloides. Damos datos por primera vez de mastocitosis, que es muy poco frecuente, suponen solamente un 0,5% de todas las neoplasias mieloides. Aquí estarían las tasas. Ya he explicado que las más frecuentes son las mieloproliferativas, seguida de los síndromes mielodisplásicos, y el porcentaje de cambio anual. Vemos que casi todas las patologías de las neoplasias mieloides se han mantenido prácticamente alrededor de un incremento cero, que quiere decir que se han mantenido estables, excepto las neoplasias mieloides inespecíficas, como hemos comentado anteriormente. Se diagnostican mejor y nosotros en los registros codificamos mejor esta patología. Una breve pincelada de las neoplasias mieloproliferativas, que son las más frecuentes, 3.000 casos en el 2026, y las patologías más frecuentes son la trombocitemia esencial, con 1.400 casos, la policitemia vera, con 644 casos, y la mielofibrosis primaria, con 439 casos. Vemos que es una patología que también la incidencia aumenta con la edad, y el pico de máxima incidencia es en aquellos pacientes por encima de 74 años. La supervivencia de las neoplasias mieloproliferativas en su conjunto es bastante buena, es del 83%, mejor en la mujer que en el hombre, y vemos que también baja, pero no tanto en función de la edad. Pasa del 96% al 70% a los 5 años en pacientes por encima de 74 años. Hemos visto que prácticamente se ha mantenido estable la supervivencia, ha aumentado un 0,7% en los 2 quinquenios
que hemos analizado. Los síndromes mielodisplásicos, la incidencia es de aproximadamente 2.000 casos y vemos que ha habido un descenso en la incidencia de los síndromes mielodisplásicos. Es una patología que afecta sobre todo a gente mayor, por encima de 74 años, y los más frecuentes han sido los síndromes mielodisplásicos con displasia multilinaje, los síndromes mielodisplásicos con exceso de blastos y los síndromes mielodisplásicos que no podemos categorizar. La supervivencia, mucho más baja que las neoplasias mieloproliferativas, es del 37% en hombres y mujeres. En los hombres 34% y en las mujeres un 43%, baja también mucho en función de la edad y ha habido un descenso en la supervivencia entre los dos quinquenios que hemos analizado. Y la leucemia mieloide aguda, se estima que se diagnosticarán en el 2026 2.030 casos. Con esta incidencia prácticamente se ha mantenido estable en el periodo 2009-2018 y aumenta también, aunque se dan casos en pacientes jóvenes, pero aumenta con la edad, y los más frecuentes son aquellas que no podemos clasificar, ¿vale? Que utilizamos la clasificación antigua de la FAP. Después estarían aquellas que sabemos que son leucemias mieloides agudas, pero no sabemos el subtipo. Y luego en tercer lugar estarían las que están aumentando más, son aquellas leucemias mieloides agudas con anormalidades citogenéticas recurrentes, ¿no? Para los cuales hay nuevas terapias diana. La supervivencia de las mieloides agudas es de las patologías hematológicas que tienen peor supervivencia a los 5 años. Es alrededor del 25% en hombres y mujeres, 24% en los hombres, 27% en la mujer, y sí que baja de forma importante en función de la edad. Pasa del 64% en pacientes jóvenes a un 3,9% en pacientes mayores. Sí que hemos observado en estos dos periodos analizados que ha habido un aumento de la supervivencia de un 2,2%. Hemos pasado de un 24,9% a un 27%. En población infantil, tengo que recalcar que población infantil cubrimos un 65% de la población, por lo tanto son datos que a mayor muestra más se acercan a la realidad, ¿vale? Pero son también estimaciones, no tenemos el 100% de las observaciones en España. Entonces, en población infantil de cáncer hematológico se diagnosticarán. Cáncer infantil es pacientes entre 0 y 14 años. Se estima que se diagnosticarán 447 niños con un cáncer hematológico. Se ha mantenido estable en el periodo analizado del 2009 al 2018 y la patología que predomina en los niños son las leucemias en comparación a los linfomas. Un 64% son leucemias y un 36% son linfomas. Aquí, a petición de la doctora Carmen Inchausti, nos comentó de separar leucemias y linfomas, porque la supervivencia no tiene nada que ver, y vemos que la incidencia de las leucemias son 285 casos, vemos que la supervivencia es del 84,2% y ha habido un aumento importante en la supervivencia de un 2,9% en los dos quinquenios analizados. Los linfomas menos frecuentes, 162 casos, pero con mucha mejor supervivencia que las leucemias, con una supervivencia a los 5 años de un niño con linfoma de un 95%, aproximadamente un 95%, también con un aumento significativo en estos dos quinquenios de un 2,1%. Y a modo de resumen, en función de las patologías en los niños ha habido un aumento de la supervivencia que está simplificado aquí, y vemos que tanto el linfoma de Hodgkin como no Hodgkin ha habido un aumento, pero no es estadísticamente significativo, pero en rojo hemos apuntado el incremento y que ha sido estadísticamente significativo en las leucemias linfáticas, con un 4,1% de aumento, en las leucemias mieloides agudas con un 4,6% de aumento de la supervivencia y en el linfoma de Burkitt con un 4,7% de mejora de la supervivencia en los niños. A modo de resumen y ya para acabar, pues el cáncer hematológico para el 2026 se esperan que se diagnosticarán 28.000 casos. Es el quinto tumor más frecuente si sumamos toda la patología hematológica y se reparte de esta manera: 20.000 neoplasias linfoides, 8.000 neoplasias mieloides.
Las patologías más frecuentes de las neoplasias mieloides, el linfoma B difuso de célula grande, que supone el 20% de todas las neoplasias mieloides, el mieloma múltiple, que suponen el 18%, y el linfoma folicular, que suponen el 13%. La incidencia se ha mantenido estable en los últimos años hasta el 2018. Es más frecuente por regla general en hombres que en mujeres y la incidencia aumenta, como hemos visto, con la edad. La supervivencia, al revés que la incidencia, disminuye con la edad. Las mujeres suelen tener mejor pronóstico que los hombres y ha mejorado en casi toda la patología en los últimos años. Respecto a las neoplasias mieloides, las más frecuentes, las neoplasias mieloproliferativas, que suponen el 38% de todas las neoplasias mieloides, seguidas de los síndromes mielodisplasicos, que suponen un 26%, y las leucemias mieloides agudas, que también suponen un 26%. En cuanto a la incidencia, ha habido un ligero descenso de la incidencia en los últimos años. La incidencia es mayor también en los hombres respecto a la mujer y aumenta también con la edad. En cuanto a la supervivencia, de las patologías mieloides, la mieloproliferativa son las que tienen mejor pronóstico y las leucemias mieloides agudas son las que tienen peor pronóstico. Las mujeres presentan mejor pronóstico que los hombres y ha mejorado también en los últimos años la supervivencia de las patologías mieloides. Y en niños, ¿qué tenemos? Se diagnosticarán 447 casos, predominan las leucemias, 285 casos, y seguido de los linfomas con 162. En los niños tampoco hemos observado un aumento de la incidencia en los últimos años, y la supervivencia, hemos visto que no hay diferencias en la supervivencia entre niños y niñas, y sí que mejora la supervivencia de los linfomas y de las leucemias en los últimos años. Y creo que es la última, y gracias por vuestra atención. Hola, vale. Ay. Después de este panorama que nos han hecho de la epidemiología, vamos a conocer ahora lo que opinan los expertos hematólogos y lo que opinan los pacientes. Así que os voy a invitar a sentaros, os voy a ir llamando por orden y os vais sentando desde mi derecha a mi izquierda. Rafa, ¿tú te puedes sentar aquí? Sí. A continuación, María Victoria Mateos, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, experta en mieloma múltiple. Armando López Guillermo, presidente electo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, del Grupo Español de Linfomas también, y experto en linfomas, lógicamente. Y por último, Ana Torrent, experta en leucemias, del Grupo Español de Leucemia Aguda Linfoblástica, del programa de PETEMA, y del Instituto Catalán de Oncología y Covadalona. Y por último, pero no por ello menos importante, Begoña Barragán, presidenta de AEA, la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, y del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Y vamos a comenzar con María Victoria Mateos para la parte de los mielomas y también para la parte más institucional que supone para la Sociedad Española de Hematología tener este tipo de datos. ¿Y qué valoración nos haces de lo que nos ha comentado Rafael en cuanto a tendencias e incidencia de mieloma múltiple? Pues muchas gracias, Jorge. Y ¿se me oye? Sí, no sé cómo funciona esto. ¿Sí? Perfecto. Pues bueno, en primer lugar agradecer a todos los que habéis venido a esta rueda de prensa. Yo creo que desde el punto de vista de la Sociedad Española de Hematología es un avance muy importante desde el momento en el que establecimos el acuerdo de colaboración con Hemato Redecan. Esta, si no me equivoco, es al menos la tercera rueda de prensa en la que yo participo y quizás es la tercera rueda de prensa que se organiza. Y yo creo que es algo muy útil. Punto uno, porque siempre es muy importante tener registros y tener datos de cáncer, por todos los motivos que tanto Jorge como Rafael han presentado, porque al final vivimos en una sociedad en la que hay que planificar, hay que establecer, y si no contamos con datos no podemos establecer. También me gusta ver cómo el mapa de los registros de cáncer, aunque sea poquito a poquito, cada año va aumentando y se van incorporando nuevos centros. Eso al final pues redunda en que, aunque haya que hacer siempre estimaciones, cuantos más datos reales tengamos, pues mejor.
En tercer lugar, y Rafael también lo ha comentado, el diagnóstico de las enfermedades hematológicas, de las neoplasias hematológicas, muchas veces es más complejo porque, a diferencia de los tumores sólidos, donde el diagnóstico siempre es anatomopatológico y por lo tanto existe como un sitio donde están sí o sí todos los diagnósticos, en el caso de las neoplasias hematológicas, pues muchas veces no pasan por un anatomopatólogo, sino que quedan bajo la custodia del hematólogo y por lo tanto habría que ir a buscar diagnósticos a sitios diferentes y eso complica. Pero yo creo que eso se puede solventar, y corrígeme, Rafael, si me equivoco, con el hecho de que cada vez tengamos que aportar más datos a los registros en cada ciudad o en cada comunidad autónoma, y eso yo creo que al final pues vamos a tener menos estimaciones y más datos reales. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que este sea el tercer año que organizamos esta rueda de prensa y que podamos dar datos de estimación de las neoplasias hematológicas en nuestro país, desde mi punto de vista es algo muy positivo. La sociedad nos puede preguntar cómo vemos la previsión de hematólogos para el futuro, cuántos pacientes vamos a tener, cómo se van a distribuir, y quizás en un futuro podamos tener hasta una distribución geográfica, y nos puede dar pues bueno, información muy importante. Y un poquito con respecto al mieloma, que es la patología a la que yo me dedico, pues bueno, yo creo que también de nuevo de manera consistente se establecen unos 3.600 nuevos casos al año, y yo creo que se van confirmando. Es una incidencia realista, más frecuente en varones que en mujeres, como hemos visto a lo largo de todas las neoplasias hematológicas, excepto en los niños, con lo cual eso puede abrir bueno, la vía a discutir probablemente factores de riesgo o exposición a determinados agentes que vamos adquiriendo a lo largo de la vida de manera diferente, hombres y mujeres, así como hormonas y demás, y al final pues bueno, vemos que la diferencia no existe en los niños y existe en la edad adulta. Y para mí lo más relevante es la supervivencia, y ver cómo la supervivencia en el mieloma ha ido aumentando a lo largo de los años. Necesitamos, obviamente, como Rafael ha comentado, años para ver el impacto real, pero es una enfermedad donde pues bueno, habíamos pasado de medianas de supervivencia de 2-3 años ahora a tener pues casi la mitad de los pacientes vivos a 5 años, lo cual es una realidad. Se confirma que sigue afectando a gente de edad avanzada. Tenemos algunos pacientes jóvenes, yo creo que los sobredimensionamos y a veces nos preguntan, ¿y es más frecuente ahora? ¿Veis pacientes más jóvenes? Yo creo que globalmente, y así lo dicen las estadísticas, no, siguen afectando a gente de edad avanzada. Y en cuanto a la supervivencia por edades, pues bueno, ahí tenemos que incorporar el factor de edad cronológica, es decir, la supervivencia de un paciente mayor de 74 años parece más baja, pero impactan causas naturales de muerte, y de hecho en los pacientes más mayores con mieloma y por las combinaciones nuevas que estamos utilizando, pues hay muchos pacientes con mieloma ahora que, como yo digo, se hacen mayores con nosotros en la consulta y se mueren con el mieloma, pero a veces no del mieloma, con lo cual los avances son muy buenos y yo, bueno, pues soy optimista y espero que a lo largo de los siguientes años y las siguientes ruedas de prensa la supervivencia vaya aumentando, porque es algo que vemos en la vida real, con lo cual necesitamos seguimiento para que se plasme realmente en estas estimaciones. Y ahora para la parte de los linfomas, Armando, ¿cómo has visto estos datos que nos ha presentado Rafael? Lo primero, que ya lo ha dicho la presidenta Rafael antes, yo creo que es absolutamente, ya han explicado el motivo, pero tener estos datos es absolutamente fundamental. Y uno que siempre ha mirado con envidia a algunos países, sobre todo nórdicos, que tienen prácticamente el 100% de la población. Estamos hablando de países pequeños, tampoco no es lo mismo 5 millones que 50 millones de habitantes, o sea, por poner las cosas en su sitio, pero realmente, claro, aquellos estudios epidemiológicos que realmente dan gusto, pues hombre, no tenemos eso, pero yo creo que ha sido un paso muy importante. Yo creo que como Sociedad Española de Hematología hicimos un gran, o sea, fue un gran punto lo de esta asociación para tener estos datos, o sea, esto es lo primero. Entonces, respecto a los linfomas, bueno, los linfomas
linfomas son una cosa complicada. Y siempre cuando se enseñan los datos así, pero bueno, el linfoma de célula grande, que sí que dentro de que también es complejo en sí, es heterogéneo, pues un poco los datos que se han transmitido son los que vamos conociendo, ese pequeño aumento en incidencia que en todas las series internacionales, los estudios epidemiológicos, pues así transmiten. Lentamente, que se atribuye, no se sabe exactamente a qué, pero causas ambientales, etcétera. La verdad es que no se sabe, no se sabe el motivo, pero bueno, que eso está ahí. Y con ese aumento en la supervivencia, que claro, justamente en el linfoma de célula grande y por este periodo analizado nos estamos perdiendo probablemente los dos puntos esenciales en que ha aumentado la supervivencia, que fue pues cuando se introdujo la inmunoterapia, la inmunoquimioterapia, que fue el año principio de los 2000, o sea, un poco antes quizás de esto, y está siendo ahora con las nuevas terapias que todavía no se pueden reflejar, se reflejará en un tiempo, pues esto es así, ¿no? Pero a pesar de todo, pues ya ese pequeño porcentaje de aumento pues es positivo y traduce un poco toda bueno, que cada vez la verdad es que tenemos mejores armas terapéuticas. Incidir también en la cosa del diagnóstico, yo creo claramente en estas formas, digamos, que quedan ahí como un cul-de-sac sin clasificar, que cada vez son menos, porque las herramientas diagnósticas, que en esto los hematólogos sabemos y damos la importancia que tiene, es realmente importante para definir exactamente los grupos, y definir los grupos no puramente con un ejercicio puramente académico, sino que para hacer el tratamiento más adecuado a cada grupo, ¿no? Y eso también se ha reflejado ahí. Y poco más que decir, o sea, realmente en el terreno de los linfomas, ya no del linfoma de célula grande, que hay más datos, sino todos los demás, afortunadamente en los últimos años, sobre todo en todos los linfomas B, pues se ha adelantado muchísimo, en la que ya de entrada partíamos de buenos números, en el sentido de que muchos de esos pacientes, si no se curan, viven muchos años, pero eso sería otro tema. Pero quedan todavía ahí pues algunos grupos, como se ha señalado, los linfomas T, por ejemplo, que realmente todavía en fin, todavía falta mucho por avanzar, pero bueno, seguro que lo conseguimos. Y Ana, tú eres experta en leucemia aguda linfoblástica, pero te toca la parte de las leucemias, que también es un saco lleno de entidades, ¿no? ¿Qué tienes que decir de las cifras que nos ha presentado Rafael? Yo creo que el resumen, y felicidades por el trabajo, es de optimismo, ¿no? Al final hemos visto esto, que la supervivencia aumenta, se ve poquito, y creo que como cortan en 2018, lo mismo que pasa pues con mieloma y con linfoma, veremos mejorías, especialmente por el aumento de inmunoterapias y aumento de tratamientos tipo CAR-T-cell. Primero también un poco, y veréis, también hemos visto los datos, la diferencia entre leucemia linfoide y la leucemia mieloide, ¿no? Hemos visto, seguramente la linfoide es la más popular, precisamente porque es la leucemia infantil. La supervivencia linfoide es muy buena, ya habéis visto en edad infantil, comparado con la aguda mieloide en el adulto. Yo creo que esto es importante diferenciarlo. Hemos visto también lo de la edad, no es lo mismo una leucemia a 40 años que una 70, y esto es principalmente la diferencia. En la leucemia linfoide, la infantil, pues le hemos visto tasas de supervivencia muy buenas, que probablemente ahora son mejores por estas terapias y son francamente difícil de mejorar ya, yo creo. Ojalá podamos llegar al 100%. Esto yo creo que de momento es difícil, pero gracias a esto, la inmunoterapia y a terapia con CAR-T-cell, que ya esta inmunoterapia ya la tenemos en primera línea, yo creo que veremos pronto resultados. Y en el adulto, la leucemia linfoblástica, pues nos pasa un poco como la mieloide, que no ha salido aquí, pero los pronósticos no son tan buenos, y por eso tenemos que, y es lo que hacemos, mirar qué hacen los pediatras e intentar reproducirlo en el adulto. En el adulto, el problema que hay, es lo que comentaba la doctora Mateos, es ¿no? que hay otras causas, y esto hace que tengas leucemias que normalmente son de peor pronóstico, que las tratas con tratamientos menos intensivos porque hay otras enfermedades, hay polifarmacia, entonces, bueno, pues los resultados no pueden ser ni mucho menos iguales. Respecto a la mieloblástica, pues yo creo que estamos un poco por detrás, sí que hemos visto que ha mejorado. De hecho, es una leucemia que hasta hace 50 años se trataba igual, y yo creo que en los últimos 5 hay fármacos que van más dirigidos, y esto yo creo que se traducirá en mejores resultados. Está un poco lejos de la linfoide porque la inmunoterapia todavía queda un poco coja ahí, pero yo creo que el futuro es prometedor y lo veremos en los siguientes años.
Y luego quedan los displásicos y mieloproliferativos, que no, bueno, no hay nadie aquí en representación, pero podemos entrar, que son enfermedades ya más de paciente más de edad avanzada, igual más crónicas, por eso hemos visto supervivencias mejores, y donde desafortunadamente los tratamientos todavía están un poco lejos de ser eficaces y por eso igual no se ha visto este aumento tan bueno de la supervivencia. Pero yo creo que tenemos mucho por hacer. Y ya por último, Begoña, es la primera vez que invitamos a una representante de los pacientes a esta rueda de prensa y creemos que es importante que nos des tu opinión y sobre todo desde el punto de vista de que las asociaciones de pacientes formáis parte un poco del sistema sanitario, especialmente de esa parte, ¿no?, a la que no llega el sistema sanitario, ¿no?, la psico-oncología, todo este apoyo que dais a los pacientes. ¿Qué demandas, qué te parecen las cifras y qué demandas hacéis a la administración en este sentido? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchísimas gracias por contar con la voz de los pacientes. Yo creo que cada vez estamos más y cada vez estamos con más conocimiento, que también eso es importante, ¿no? La verdad es que el que aparezcan estas cifras para nosotros es muy importante. Ayal, que nació hace ya 23 años, que llevamos, ya hace 23 años queríamos tener un registro, ¿vale? Entonces, yo que soy paciente y que estoy viva para poderlo ver y poderlo, pues me parece que es un gran logro, ¿no? No es un avance, es un gran logro. Y esto es, además, una vez que se empieza, pues eso, se sumarán más y para nosotros yo también lo veo como una buena noticia y una expectativa, porque es cierto que hay muchos problemas y que saber cuántos hematólogos se van a necesitar y cómo el Sistema Nacional de Salud va a cubrir toda esta innovación que viene y que en hematología es mucha y que va a venir más, pues tienen que tener previsiones y cuantas más datos tengamos, está claro que mejores van a ser esas estimaciones y mejor van a poder tratarnos a los pacientes. Y hay una cosa que sí, cuando dices de las demandas, yo diría que es muy importante que detrás de cada una de esas cifras, detrás de cada uno de esos 28.000, no solamente hay un paciente, hay familias enteras que están sufriendo la enfermedad y que tienen unas necesidades específicas que tenemos que cubrir. Algunas es cierto que las cubrimos desde las asociaciones de pacientes, como el apoyo psico-oncológico, como asesoramiento jurídico, como tener nutricionistas, como hacer ejercicio físico, pero realmente yo creo que esto seguimos colaborando con la inequidad del sistema, porque no llegamos a todos. Entonces estamos poniendo parches allá donde podemos, que está muy bien, pero la tendencia tiene que ser a que nosotros detectemos todas estas necesidades y sean los sistemas de salud los que pongan la solución para todos los pacientes allá donde estén. Entonces, eso es muy importante, ¿no? El que llegue a todos, no ya solamente el tratamiento, que por supuesto ese es otra parte muy importante, ¿no? La equidad en el acceso, que es fundamental, pero también el resto de necesidades queden cubiertas de los pacientes y los tendremos que tener cubiertos, y yo estoy segura que será así a futuro. Yo soy bastante optimista, creo que estamos pasando un desierto y que poco a poco se van viendo que cambian las cosas. Los pacientes cuentan con nosotros, también estamos haciendo un papel importante, nos estamos profesionalizando, sabemos qué hacer. Y a mí me parece que es una gran noticia y enhorabuena, y seguro que veremos mejores números, pero sin olvidar que detrás de cada número hay un ser humano. Eso es fundamental. Y ahora damos paso al turno de preguntas, pero como decíais, en estas cifras no se ha visto toda esta revolución, ¿no?, que ha habido en la última década especialmente. Rafael, ¿cuándo podremos ver eso? ¿Cuándo podremos ver ese...? Ya. Bueno, la verdad es que los registros poblacionales de cáncer vamos lentos, pero seguros, ¿no? Y lo que pasa es que sí que hay registros poblacionales de cáncer que tenemos datos más actuales, pero desde el punto de vista estadístico siempre consideran cortar el periodo que coincide en todos los registros poblacionales de cáncer, ¿vale? Y hacer coincidir a todos los registros poblacionales de cáncer que vayan a la misma velocidad es difícil, ¿no? Por el soporte económico de la comunidad autónoma, por personal, etc. Entonces, cortamos en el 2018, pero no quiere decir que los registros vayamos por el 2018. Estamos, por ejemplo, Girona, ahora ya hemos cerrado el 2022. Pero claro,
Mallorca, debido a problemas de soporte, se han quedado en el 2013, ¿no? La cual cosa dificulta. No es fácil mantener un registro y que tu comunidad y tus políticos lo vean como algo necesario y que se haya de soportar y mantener y pagar el personal. Se necesita, sobre todo, infraestructura y tal. Yo creo que cada año actualizamos la base de datos de Redecan con los nuevos casos. Esta base de datos que he presentado coincide el periodo, pero es actualizada en el seguimiento de los pacientes. Y yo creo que para el año que viene, yo creo que ya podremos incorporar como mínimo 2 años más de incidencia. Podemos llegar al 20 y al 21. Pero no depende de mí, depende de todas las comunidades autónomas, provincias, registros, problemas políticos, problemas económicos. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Y hay alguna iniciativa que sepas centralizada, vamos, del Ministerio, porque claro, lo que yo decía, o sea, realmente para hacer un registro nacional, ¿no? Que de alguna manera es lo que... Buena pregunta, Armando. No, te lo pregunto a ti porque eres el que más implicado sí que hay una estás. iniciativa del Sistema de Vigilancia de Cáncer a nivel estatal del Ministerio y ha empezado este año, ¿vale? Nos apoya económicamente, no mucho, pero apoya los registros que existen y se está intentando apoyar a todas las comunidades autónomas para que empiecen un nuevo registro y que sea de formato más automático que lo que es hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Que han empezado con patologías de tumores sólidos, los que hacen cribado, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de mama, el de colon y el de cervix. Es más fácil. Y es más fácil. Y entonces, hematológicos, yo no sé cuándo tendremos un registro nacional, pero bueno, yo creo que en el futuro sí que lo tendremos, pero poco a poco. Ahora estamos haciendo reuniones sobre automatización, sobre el metadata que hablan los informáticos y tal, y estamos volcando los datos de cáncer de mama, de colon y de cervix, y pronto tendremos datos a nivel nacional, que es todo un logro, porque pasaremos de un 25% de cobertura a prácticamente un 100% de cobertura, pero en sólidos por ahora. Hemato supongo que será pronto, bueno, en un futuro. Bueno, pues dicho esto, damos paso a las preguntas de los periodistas y Eva Fariña creo que tenía preguntas. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por las explicaciones, por los datos esperanzadores. A partir de un comentario de Begoña que ha dicho, efectivamente, con estos datos la Administración puede planificar mejor, ¿no? Yo quiero preguntarles si realmente utilizan estos datos, por ejemplo, para ajustar recursos humanos y recursos técnicos. ¿La Administración o nosotros? La Administración, yo creo que quedará una asignatura pendiente, pero nosotros en los hospitales, a título servicio, estaréis de acuerdo conmigo que se están reestructurando las actividades porque la necesidad cambia. Antes, cuando estábamos hablando, o sea, la supervivencia aumenta. Nosotros están creando unidades de pacientes largos supervivientes que no queremos que estén esperando en la misma sala que el paciente que está recibiendo tratamiento. Esa es una reorganización que antes, cuando las supervivencias eran muy malas, no existían. Y eso, junto con dimensionar las necesidades. Han llegado todas las estrategias de inmunoterapia y nos hemos tenido obviamente que readaptar y crear nuevas unidades, con lo cual a nivel individual, a nivel hospital, te digo que sí, y a nivel ministerio, pues bueno, tenemos el Plan Nacional de Terapias Avanzadas, cuyo objetivo, entre otros, es ese, dimensionar y abarcar pues que los equipos multidisciplinares estén en los hospitales. Afecta hoy por hoy a las terapias avanzadas, que ya no solamente es la terapia CAR-T, sino también otro tipo de terapia no CAR-T, con lo cual, pues bueno, como decía Begoña, poquito a poco, pues a lo mejor vamos viendo mejoras. Me quitó en parte la pregunta Jorge, que es rápido como una gacela, pero yo quería profundizar un poquito más si pueden. Bueno, y gracias por todas las explicaciones, discúlpenme. Sobre el tema de las CAR-T y que se pueden notar los datos un poquito más adelante y demás, yo me preguntaba si, dado el acceso, las limitaciones en el acceso que hay a estas terapias, es posible que aunque tengan unos índices de eficacia y de seguridad muy elevados, el impacto sobre toda la población no sea tan grande como esperamos o como cabe esperar, y si eso se podría estadísticamente afinar
haciendo un registro de los pacientes que los han recibido sobre la proporción de pacientes que podrían ser candidatos. No sé si lo he preguntado bien o me he liado yo sola. Quiero decir, ¿vamos a poder ver el impacto realmente de las terapias sobre la gente que se han administrado o el impacto de las terapias sobre toda la población de pacientes? Bueno. A ver, justamente los datos epidemiológicos están para ver el impacto real sobre toda la población, que es la diferencia. El problema, claro, cuando estás hablando de una enfermedad, por ejemplo, ya os dedico a linfomas, el linfoma de célula grande, pues que con lo que teníamos desde el 2002 estábamos curando a 2/3 partes de los pacientes, pues el impacto, por ejemplo, de la terapia CAR no va a ser el mismo, o sea, será lo que sea sobre aquellos pacientes que no iban bien con la terapia CAR, con lo cual globalmente sobre toda la población va a ser un impacto menor, con independencia de que se haya puesto el CAR a todo lo que tenía, el que lo necesitaba o no, que eso es otro tema. Pero que ya el hecho de que seleccionas, por ejemplo, si en la leucemia aguda mieloblástica, que por desgracia todavía va mal y que ahora en los últimos tiempos va habiendo nuevos tratamientos que parece que mejorarán, hombre, como parten de muy abajo, pues realmente el impacto puede ser realmente muy grande. O en los linfomas T, que por desgracia a día de hoy tenemos muy malos resultados, si aparece una terapia nueva, realmente el impacto va a ser muy llamativo. Mientras que en enfermedades en que realmente ya la supervivencia era muy buena, a pesar de que sea eficaz en ese grupo de pacientes, pero se va a notar menos a nivel poblacional. Esto hay que... Entonces, ya por meternos en el lío de... hombre, yo creo que en general con la terapia CAR en España, globalmente, no me parece que nos podamos quejar mucho, como siempre. O sea, yo creo que es que conforme las indicaciones han ido apareciendo, en algunos retrasos, el linfoma del manto que se retrasó un año, que sí, o sea, yo he sido el primer crítico, pero globalmente me parece que estamos muy bien. Y cuando lo comparas con otros países... Una vez que se aprueban, yo creo que nosotros lo estamos viendo, los pacientes, tenemos además un programa de soporte a pacientes con CAR-T, que les ayudamos a los pacientes que tienen menos recursos a poder pagar los gastos de alojamiento y de desplazamiento. Claro, nos vienen esos pacientes y yo creo que es un proceso hasta bastante ágil. Yo creo que igual que nos hemos quejado y nos hemos quejado muchísimo de que no llegaban, no se aprobaban, no se financiaban, ahora que estamos con lo que hay financiado y lo que hay aprobado, yo creo que es razonable el tiempo que se tarda. Otra cosa es que todavía quisiéramos a lo mejor menos burocracia, sobre todo en origen, cuando el paciente... Vaya, todo es mejorable. Pero yo creo que podemos decir que vamos bien. Toda esa burocracia va a permitir probablemente responder a tu pregunta de si todo aquel paciente que lo necesita lo va a recibir, al menos de una manera indirecta, porque se recogen de dónde viene cada paciente. Entonces, imagínate tú, si nosotros viéramos un mapa que la mayoría de los pacientes que se tratan con CAR-T en España proceden de ciudades donde hay centro CAR-T, eso sí reflejaría una desigualdad, pero vamos a tener el mapa entero de dónde se refiere y a dónde va. Y mi impresión, y probablemente sea la misma, yo creo que se está haciendo un proceso de referir a los pacientes de una manera correcta. Y hay muchos proyectos. La Sociedad Española de Hematología trabajó en un proyecto para ver las necesidades que los centros que derivaban pacientes tenían y ver cómo se podían resolver. Ahora probablemente haya una segunda fase para ver si aquellas necesidades que se identificaron se han podido resolver, con lo cual sí se va a responder a esa pregunta. Hay un tema que es que no hay que confundir, que una cosa es que el paciente, o sea, que haya un problema burocrático o lo que sea para que impida que el paciente llegue al CAR, y otra cosa es que el paciente no llegue al CAR porque la enfermedad se desmadre. Que eso hay que tener en cuenta de que en España y en todas partes hay un grupo de pacientes que depende de la enfermedad, que por desgracia no puede llegar al CAR porque no lo permite la enfermedad y no llegas, y eso forma parte de las limitaciones del tratamiento, pero eso no hay que atribuirlo ni a la administración ni a los hospitales, eso es así. Sonia Moreno, de Diario Médico. Hola, muchas gracias. Gracias por todas las presentaciones. Yo quería preguntarles que, puesto que la incidencia parece que se está manteniendo estable, es lo que dicen los datos, las estimaciones, si se tiene pensado o se quiere poner el foco de alguna manera en la prevención o en el diagnóstico precoz, o cómo se podría un poco
recortar esas cifras, o es que no hay posibilidad porque son cánceres que se tienen que dar y no hay otra solución posible. Muchos son agudos, bueno, a lo mejor puede hablar. No, yo en mi caso, claro, la leucemia aguda, si esto es aguda y no tienes manera de identificarla antes. Los síntomas además son muy inespecíficos y muchas veces ni siquiera, o sea, no es que cueste pensar en ello, pero tienes que ir a buscarla. No hay programas de detección. Ahora sí que parece que hay algunos casos que están relacionados con temas germinales y podrías hacer un poco en estos casos concretos, estar un poco encima, que no sé si evitarlo o no, que no sé si lo detectarías cuando toca, pero al menos en leucemias agudas desde luego no sé vosotros. Es que yo creo que en ninguna enfermedad... No. En mieloma... Ahora yo te cuento en... Exacto, pero en linfoma, por ejemplo, hay poco diagnóstico precoz, sobre todo prevención. O sea, es verdad que hay algunos datos epidemiológicos que se han relacionado con, pero de estos muy generales, no es el tabaco y el cáncer de pulmón, ¿no? Que, los pesticidas, no, exactamente, pero que a nivel epidemiológico sí que hay una relación, pero bueno, que a efectos prácticos, ¿qué medidas prácticas puedes tomar? Pues no hay. O sea, y luego a lo mejor me corrigen ellos, que para eso son los profesionales, ¿no? Pero no está siempre relacionado en los linfomas, por ejemplo, no solo por detectarlo antes va mejor, también linfomas que se detectan con enfermedad avanzada, sobre todo en los indolentes, responden bien. A la vista está. Sí, o sea que depende, los agresivos sí, claro, cuanto antes... Pero el agresivo ya como es agresivo da síntomas. Da síntomas. O sea, y los indolentes no son... O sea, a lo mejor a mí si me hubieran diagnosticado 6 meses antes, me hubiera ido exactamente igual. Sí, exacto, no habría cambiado. Sí, por eso que a veces... a veces algunos es que son así y tienen que diagnosticarse, o incluso se diagnostican y no se tratan. Que también hay. Exacto. En mieloma sí hay programas, ya hay diferentes grupos que están haciendo programas de screening precoz, pero para enfermedades precursoras del mieloma, la gammapatía monoclonal, y por ejemplo en Islandia, y volvemos otra vez a los países nórdicos, 400.000 habitantes, claro, pues tienen un programa de screening precoz y han hecho ya screening a más de 80.000 ciudadanos normales, que en un análisis de rutina se les ha identificado un componente monoclonal. A más de 3.500 personas se les está haciendo seguimiento y faltan datos, falta seguimiento para ver realmente si tiene sentido, tendría sentido plantear programas de screening precoz. En Estados Unidos hay otros y parece que en Estados Unidos la población afroamericana, la población negra o familiares directos de una persona con mieloma podrían entrar en esos programas de screening. Pero de momento y de manera oficial, y aquí en España, todavía no hay nada establecido. ¿Alguna pregunta más? Sí, claro. A mí me gusta siempre hacer alguna observación. Cuando se hace la pregunta de para qué sirven los registros, yo que estoy aquí trato de tener ampliar la visión, ¿no? Estoy viendo los datos y están las respuestas para esto, para qué. Pero yo creo que hay una visión que no se debe perder, y es que es para tener una visión optimista, de ir en contra de los pesimistas que siempre dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Esto, oye, mira, que en salud se ha evolucionado y esto está hasta el 18, pero cuando se sumen, le preguntaba a Mariví, ¿hasta cuándo? En el 18 con qué se trataba el mieloma, pero ya no tiene nada que ver cómo se trata ahora. Entonces yo pondría un cuarto ítem para tener una visión optimista de la vida y tener argumento contra estos pesimistas que presagian cosas horribles. Eso es una observación. Y la segunda, Rafael, tú has dicho, hablando de España, que el problema de los registros poblacionales está muy ligado a la parte económica y a muchos problemas que conocemos. Pero en los países que tienen todo eso resuelto, ¿cuánto tiempo, y un poquito incidiendo sobre lo de Jorge, y creo que también por aquí, se necesita, que debe estar cuantificado estadísticamente, para considerar que el dato madura, que lo puedes, es decir, en pacientes, en poblaciones que ya no tienes esa serie de razones, sino que todo viene perfecto? ¿En cuánto tiempo eso está?
Gracias. Pues la verdad es que es un indicador de calidad de los registros, que es la oportunidad, ¿no? Que quiere decir, cuando tú publicas los datos, ¿qué diferencia hay desde la publicación a la incidencia real, ¿no? Y la verdad es que varía de país y varía de registro poblacional de cáncer. Pero se estima que hay estimaciones así de promedio entre 1 y 2 años. 1 entre 2 años, hasta que el dato esté maduro. ¿Vale? O sea, ahora tendríamos en el 2025 que estar cerrando los casos del 2023-2022, ¿no? Hay registros que van más o menos al día, pero también hay otros que están por el 18, van por el 17. Todo depende de los recursos que tú tengas para consolidar los datos y como bien has dicho, que sean maduros, ¿no? Que sean creíbles, que hayas ya... Porque claro, nosotros antes de cerrar un año de incidencia tienes que linkar con la mortalidad, porque la mortalidad también es una fuente de información de casos que se te escapan del circuito y también sirve para la supervivencia. La mortalidad, hasta que no se cierra la estadística vital de mortalidad, también van 2 o 3 años de retraso. O sea, que por muy rápido que vaya un registro poblacional de cáncer, dependes de las estadísticas de mortalidad y tienes que esperar a que cierren la mortalidad. Yo me acuerdo de cuando empecé en el registro, íbamos prácticamente al día, pero claro, hasta que no se cerraba la mortalidad oficial de Cataluña, no podías cerrar el año y decir, son los datos maduros. Y después comentar que, por el comentario que ha hecho una periodista de Diario Médico, la incidencia es estable, pero es el riesgo de padecer la enfermedad lo que es estable. Pero el número de casos aumenta, porque aumenta la media de población, la esperanza de vida, y la población de España también está aumentando. O sea, tienes que tener en cuenta que cuando analizamos las tendencias, analizamos la tasa de incidencia, que es una frecuencia relativa, el número de casos por la población. Si aumenta la población, también te aumentan los casos, y esto hace que la tasa quizás sea estable. Que lo que evaluamos con la tasa de incidencia es el riesgo de padecer la enfermedad, que es lo que es estable, pero la N, el número de pacientes, está aumentando. Y yo creo que para planificación y para los clínicos lo que interesa es el número de casos, porque son los pacientes que ellos van a ver en la consulta, independientemente de si son pacientes más mayores, si ha habido más inmigración y tenemos más población. Esto lo que ves va a ser los pacientes que tú ves en la consulta, aunque el riesgo sea estable o esté disminuyendo en alguna patología. Esto en algunas enfermedades como la leucemia mieloide crónica sí. Ha sido una cosa radical. Porque la prevalencia, o sea, el número de pacientes, claro, antes vivían, estoy hablando antes hace 20 años, eran 3 años y se morían. Y con los inhibidores, imatinib, etcétera, y todos los nuevos, esto ha cambiado radicalmente, la inmensa mayoría. Y entonces, claro, la prevalencia, o sea, claro, la N se está multiplicando. Claro, el número de pacientes nuevos, más los que sobreviven a la enfermedad, son los que se ven en los hospitales, ¿no? Y por eso muchas veces cuando das los datos, claro, un clínico te dice, no puede ser porque yo veo muchos pacientes. Claro. Pero claro, son prevalentes, como hemos comentado, ¿no? Y de ahí las unidades y las necesidades de las unidades de largos supervivientes, que en algunos hospitales están, no en todos, lamentablemente, ¿no? Exacto. Porque al final, no tiene sentido que personas como yo estemos ocupando el tiempo de un hematólogo. Es simplemente que tú estés con otras personas que son completamente diferentes, y porque las necesidades de la consulta son totalmente distintas. No tenemos nada que ver. Entonces es muy importante que se adapten. Claro, hace 24 años ni yo misma pensaba que iba a vivir 24 años, ¿no? Porque las expectativas no eran esas. Pero al final, bueno, pues estos señores son capaces de dejarnos aquí muchísimo tiempo. Y tenemos más necesidades y está muy bien, ¿no? Que nos vayamos adaptando a todos. ¿Alguna pregunta más o comentario? Si no, damos por finalizada la rueda de prensa, que llevamos más de 1 hora aquí. Y nada, recordaros que está el informe disponible en la página web de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, www.sehh.es, en la parte de prensa, y que también vamos a dejar colgada esta rueda de prensa en nuestro canal audiovisual Hemotube para quienes quieran volver a verla. Muchas gracias a todos. Gracias.